Hola, bienvenidos a este nuevo, se podría decir, proyecto en mi vida. Si no me conoces, soy Nadia Ninel, soy canalizadora de ángeles. Y desde hace tiempo me preguntaban mucha gente cuál era mi historia, cómo había empezado a canalizar ángeles, cómo había sido mi proceso, para llegar hoy a ser mentora de cursos y poder acompañar a otros para transformar su vida como lo hice yo. Entonces decidí desde hace tiempo, tenía esta idea de que quería contar un poco mi historia, pero siempre por alguna razón o por otra no podía hacerlo. Y decidí hacerlo precisamente de una forma diferente con mi hija, Alesia, que pues quién más que ella me conoce, ¿no? Porque muchas veces quería contar mi historia, pero la contaba desde lo que yo creo que podría ser importante para los demás, pero nunca tengo como la otra parte que no vivió conmigo, que no sabe muchas cosas, ¿no? O que sabe tanto y que lo van a ir viendo, aprendiendo a lo largo, porque lo que queremos es cómo lo vivo yo, cómo lo vive ella junto a mí y cómo lo vive también la gente que nos rodea, ¿no? Y estamos aquí desde hace 3 años, decidimos emprender este viaje en Italia yo porque Los Ángeles me dijeron que tenía que venir aquí, eso lo contaré en otra historia, y ella ya tenía pensado venir a Italia a estudiar, entonces la vida no nos separó, al contrario, nos juntó, y creo que toda esta aventura de empezar una nueva vida, como dicen muchos, a tu edad, así es, a mi edad, empezar una nueva vida, pues ha sido muy emocionante, por otras partes, en algunas un reto muy fuerte, y pues ella le ha tocado vivir también esta parte, y también ella todo este cambio, ¿no? Del cambio de país y todo. Entonces, vamos a compartir con ustedes a lo largo de estos podcasts, que hoy haremos el primero. Y gracias, Alicia, por acompañarme en esta aventura. No, te agradezco a ti por hacerme parte de esto. Me hace mucha ilusión que hagamos una cosa más juntas y que mejor ahora que estamos aquí, de nuestro lado del charco, como dirían muchos. Así es. Bueno, Alex es la primera vez que está de las cámaras, así es que ya sé yo los nervios que se sienten, ya yo también tengo nervios, no siempre es fácil, ¿no? Creo que el exponerte muchas veces es como una de las partes que más nos cuesta como seres humanos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y vamos a empezar, quiero empezar con lo que fue mi historia, se podría decir, ¿no? Cómo empecé a contactar a Los Ángeles, bueno, yo nací en verdad con este don, que antes la verdad es que no era un don que odiaba, era algo que no quería, creía que era una maldición en lugar de un don. Hoy afortunadamente, gracias a estar aquí, a este recorrido que he tenido que hacer en Italia, de reencontrarme a mí misma, hoy lo honro y lo agradezco. Pero de niña no fue así, de niña pues era complicado porque mi familia, siendo atea, no creían en Dios, ella lo sabe que pues su abuela, que fue la que me crió realmente, y mi abuela, ¿no? Fueron las dos mujeres que me criaron. Y mi madre no creía absolutamente en ninguna religión, no creía en Dios. Entonces, pues para mí Dios y los ángeles no existían. Me hicieron creer que eran producto de mi imaginación, que todo me lo inventaba yo, a pesar de verlos, de oírlos, de poder hacer viajes astrales, que en aquel entonces pues yo no sabía qué eran los viajes astrales, ¿no? Yo como niña, pues me acuerdo que estaba mi hermano Yuri, fuimos una vez a ver una película y nos pusimos las capas, ¿no? Y decía, no, pues vamos a volar como Superman, ¿no? Porque yo quería un poco, ya lo hacía, volar, según yo, y que hoy sé que son viajes astrales. Lo que sucede es que Yuri, mi hermano, que desgraciadamente ya trascendió, él también podía hacerlo. Pero siendo más pequeño, pues si yo la mayor, era como, mira lo que le estás enseñando a tu hermano, ¿no? Y me regañaban a mí porque le estaba enseñando al niño chiquito eso. Perdón que te interrumpa. Tal vez hay gente que tiene el conocimiento que es un viaje astral, pero
algunos no. ¿Te gustaría un poco expresar o contar qué es un viaje astral? Ven, porque le dije que viniera, porque pienso que toda la gente sabe de qué estoy hablando, ¿no? Un viaje astral es cuando sales de tu cuerpo, el alma sale de tu cuerpo, tú te ves arriba, pues se podría decir, viajar, ir hasta otros lugares, pero es el alma que sale. Pero mucha gente tiene miedo de eso porque piensan, muchas veces lo hacen en sueños y tienen miedo porque piensan que no van a regresar, que su alma nunca va a regresar. Pero tenemos este cordón que le llaman, este hilo energético que siempre permite que el alma regrese. Entonces, y más cuando eres niño, pues esas cosas no las ves, no las piensas, simplemente para ti es un juego, ¿no? Yo puedo salir de mi cuerpo porque lo hacíamos consciente, solo cerrábamos los ojos, tu tío y yo, y nos poníamos a volar, ¿no? Y como a viajar, ¿no? Ya sé que mucha gente dirá, no, pues que se fumaban, no, estábamos muy chiquitos todavía. Pero esto que tú llamas volar, ¿era realmente, literalmente, volabas o, como dices, era a través de sueños o simplemente cerrabas los ojos y como la imaginación de un niño pequeño sentías que volabas? O sea, ¿cómo era eso esa experiencia que vivían? Realmente podías cerrar los ojos, este era lo que nosotros no entendíamos que en aquel entonces era un don, ¿no? O sea, que cerrabas los ojos y decías, quiero volar. Entonces veías, sí, estabas consciente como si te estuvieras imaginando de que tu cuerpo salía y tú podías volar, pero lo impresionante era que veías todo abajo, o sea, veías la casa, veías las cosas donde estabas, o sea, y te veías a ti sentado. Entonces, eso es lo que hoy sé que se llama viaje astral. En aquel entonces yo decía, pues jugamos a volar, ¿no? O sea, porque siendo yo tenía muy poca edad, o sea, era muy pequeña. Yo creo que habré tenido 5 o 6 años a lo mucho. Tu tío tenía como 2 o 3, entonces éramos muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, precisamente fue ahí cuando yo empecé a bloquear esta parte de interactuar con los ángeles, ¿no? Porque yo siempre decía, los puedo ver, puedo volar, puedo hacer esto, y mi mamá pues nos regañaba, ¿no? Decía, eso no se dice porque no existen, y te va, tú y tu imaginación, y no sé qué. Entonces, pues yo me sentía siempre que había algo mal en mí, porque no encajaba, porque, y todo mundo, mi familia sobre todo, siempre me decían, es que eso no es verdad, te lo estás imaginando, casi, casi como eres rara, ¿no? Entonces, pues para querer encajar, porque mis padres se habían divorciado cuando yo tenía como 4 años, no soy muy buena para las fechas, ella sabe, pero porque yo pensaba que tenía como 6, 7 años cuando mis padres se habían divorciado, y hace poco viendo unos documentos me enteré que no, que tenía 4, y dije, wow, me había adelantado, pero bueno, lo importante no es las fechas históricas, sino lo que pasó, ¿no? O como dicen, el daño. Exacto, así es, la consecuencia, ¿no? Y me dio risa porque entonces ellos se separaron y yo ya no volví a ver a mi padre hasta muy grande, ¿no? Eso. Pero en el momento en que él también era comunista, ateo, porque mis padres eran comunistas, por eso eran ateos, por eso no creían, ellos creían en cambiar el mundo, en que había que vivir una vida mejor, que la religión era solo para someter al pueblo, y todas esas ideas que tienen los comunistas, ¿no? Yo no me considero, no me meto en política, la verdad, como buena hija de políticos y como le dicen, ay, se me fue la palabra, pero bueno, luchadores sociales, nunca me meto en esas cosas, pero para mí era como, pues ya se fue mi papá, ¿no? Ya no tengo un papá, me queda solo mi mamá, nosotros nos vamos a vivir al otro lado de México, en la frontera con Estados Unidos, a Sonora, y llegamos los tres, mi mamá, mi hermano y yo, solos, ¿no? Entonces estábamos muy chiquitos nosotros, mi mamá muy joven, y muy guapa, por cierto. y y pues yo dije, ¿qué voy a hacer aquí sola? O sea, ya no tengo un papá. Entonces, hoy me doy cuenta que inconscientemente yo tenía pavor de perder también a mi mamá. O sea, ya perdí a mi padre, y si pierdo a mi madre, pues ¿qué voy a hacer, no?
Entonces, por eso empecé a bloquearlo, precisamente porque es un día, a mí me gustaba mucho convivir con mis compañeritos de la escuela, ¿no? Era un poco la niña que, ay, vengan y vamos a jugar y vamos aquí, o sea, era como la líder del grupito de niños, ¿no? Algunos más grandes hasta que yo, pero siempre me seguían. Y les dije, ¿por qué no vamos a mi casa a jugar a volar? Les voy a enseñar a volar, porque habíamos visto esa famosa película que nos habíamos puesto las capas y todo, y nos queríamos, y nos pusimos las capas y los senté a todos en una fila así en la banqueta, que por cierto en Sonora hace un calor horrible, y estábamos todos bajo el sol, aprendiendo a volar. Y mi madre, que siempre llegaba muy tarde de trabajar, porque salía desde las 7 de la mañana a trabajar y regresaba casi a las 12 de la noche por estar trabajando y luego la política y todo, pues casi no estaba en casa. Ese día, por, ya sabes, como siempre, como decimos en México, me cayó el chahuizle y mi mamá llegó temprano. No sé, ni me acuerdo por qué. Nada más veo llegar el coche de mi mamá y nosotros todos sentaditos y entra mi mamá y dice, ¿qué están haciendo? Y nosotros jugando, y yo muy feliz, muy contenta, le digo, y muy acá, ¿no? Les voy a enseñar a volar. Y mi mamá, ah, ok, y se metió, ya sabes cómo es tu abuela, ¿no? Y entonces se mete y ya nomás oigo el, Ninel, ven para acá. Y ya cuando me llamaba Ninel, mi mamá, ya sabes. Los que tienen doble nombre ya saben a qué me refiero. Es que te va a ir como en feria, como decimos, ¿no? Entonces voy para allá y me dice, mamá, ¿qué están haciendo? Y digo, pues le estoy enseñando a mis amiguitos a volar, como hacemos Yuri y yo. Y me dice, muy seria, me dice, tú sabes que los rusos y los americanos, ellos tenían mucho esto de la conspiración de los rusos que espiaban a los americanos y viceversa, y que todo este rollo de que traía el comunismo con el capitalismo. A mí me tocó vivirlo, un día hablaremos de eso igual y las invitamos a mi mamá para que nos cuente sus chocoaventuras, como decimos, pero muy interesantes y la verdad parte de la historia de México muy, muy interesante. Pero bueno, entonces me dice, ¿tú sabes que ellos están tratando de hacer eso? O sea, hacen experimentos, pagan millones de dólares por saber cómo lo hacen y si saben que tú y tu hermano lo saben hacer, se los van a llevar a Yuma. Yuma era la base de donde decían que estaba la NASA, pero sobre todo donde llegaban los extraterrestres y todavía hasta la fecha creo que ahí está la base 53, si mal no me equivoco. Entonces dijo, se los van a llevar a Yuma para encerrarlos y los van a estudiar. Entonces yo me acuerdo que como niña yo me vi en una jaula como conejo que me daban zanahorias, porque sí, mi imaginación era muy, muy vasta. Y entonces me imaginé ahí, yo encerrada con el Yuri, y dije, hijo, y no me van a volver a ver. Esa fue la palabra que para mí me retumbó en mi cabeza, no me van a volver a ver. Entonces, como pues ya no veía a mi papá y salí, me acuerdo que eso fue como el balde de agua fue peor que si me regañaran o algo. Salí y les dije a todos los niños, ya no vamos a jugar, se acabó el juego, ya váyanse para sus casas y adiós, ¿no? Y le dije al Yuri, nunca más vamos a volver a hablar de Los Ángeles, ni de que podemos volar, ni de nada. Prohibido. Se acabó. Y ahí fue donde los bloqueé realmente, porque mi miedo de perder a mi madre fue más grande. Entonces dije, no, pues, ya voy a dejar mis locuras porque, aunque sí me regañaban y me decían, sí sentía feo, la verdad, que me dijeran que, pues, que me inventaba las cosas, que mi imaginación, como que desde muy pequeña sí sentí esa parte como, hay algo mal en mí, ¿no? O sea, no soy normal, me llegué con dos tornillos deshabitados, no sé cómo. Entonces, pero no me hacía tanto efecto hasta esa vez que pues, el miedo de quedarme sola, ¿no? De perder. Entonces, pues ahí empecé realmente a bloquearlos. Y bueno, yo creo que una duda que me surgió ahora escuchando nuevamente tu historia, que la conozco bastante bien, pero creo que nunca me había hecho esta pregunta, y menos a ti, es ¿cómo bloqueas algo que es parte de ti? Muy buena pregunta porque lo veo día a día en consulta cuando vienen las personas a trabajar, porque casi todos, la gran mayoría, bloqueamos quienes realmente somos.
por querer encajar, por no perder el amor de alguien, porque nos sigan queriendo, porque por pertenecer, ¿no? Yo creo que el ser humano necesitamos pertenecer. ¿Cómo lo bloqueas? Pues creo que como lo hacemos todos, fingiendo. Fingiendo que somos otras personas y cuando sale, yo mismo, así esa vocecita de, bueno, al menos mi historia sí fue de que cada vez que yo veía a Los Ángeles, escuchaba voces y decía, ay, ya vas a empezar con tus útiles. Cállate. No es verdad, ¿no? O sea, no me lo estoy imaginando. Es mi imaginación. Y entonces, poco a poco, fui callando todo eso. O sea, y también creo que mi poder mental ahorita que lo estás diciendo fue tanto que en el momento en que yo dije, no más, yo ya no volví a hacer esos viajes astrales que los hacía de forma inconsciente. O sea, yo me podía ir a dormir y hacerlos. Me podía estar así y decir voy a hacer esto, eso sí lo hice consciente, jamás lo volví a intentar. Entonces yo creo que como todo, poco a poco se va atrofiando la mente, ¿no? No utilizas, como dicen los científicos, no utilizas cierta parte del cerebro, pues ya no, se va atrofiando. Que por eso nos dicen que tenemos que leer mucho, que tenemos que aprender siempre algo nuevo, para que tu cerebro se vaya, claro, exacto. Entonces, pues a lo mejor eso, que ya no lo alimenté, pues se fue apagando poco a poco. Y empecé a fingir que era alguien normal, se podría decir, porque tan normal nunca he sido, pero que ya no veía personas que habían trascendido, porque veía, en aquel entonces veía a mi abuelo que había trascendido jugando con mi hermano y conmigo, cayó en el piso y Yuri y yo estábamos con él y nada más oímos que gritó Meche, que era el nombre de mi abuela, y vino corriendo y ya cuando llegaron ahí, pues ya estaba muerto, fue instantáneo. Y a los días siguientes nos lo encontramos mi hermano y yo en la cocina. Estaba ahí y entonces empezamos a platicar con él y se nos hizo costumbre ir todas las noches a platicar con él. Yo era muy pequeña, Yuri pues mucho más, ¿no? Yo ahí sí me acuerdo que tenía 6 años. Y no sé, estaban muy altas las tazas y los platitos, porque mi abuelo siempre nos daba rollitos de jamón con queso. Y yo me acuerdo que él nos daba de comer y todo el mundo, o sea, dice, pero ¿cómo? Y lo más impresionante, que yo creo que ahí sí nos creyeron un poco, sobre todo mi abuela, es porque aparecían 2 platos y 2 tazas y nosotros no alcanzábamos, éramos muy niños. Entonces, ¿cómo se ponían esas tazas, esos vasos ahí? Pues para mí, yo veía a mi abuelo que lo hacía. Hoy como adulto, es verdad que te vuelves escéptico, es verdad que te cuesta creerlo y hasta yo misma a veces desconfío y digo, pero ¿cómo lo hacía? A lo mejor, pues no sé, llegaba alguien y yo pensaba que era mi abuelo, no sé, ¿no? Porque, como te decía, te vas atrofiando la mente y después piensas que muchas cosas te las imaginas. Y por eso luego también cuando te pasan situaciones donde a lo mejor estás en peligro porque conoces a alguien que te puede dañar o algo, ya me estoy metiendo en temas escabrosos que son las relaciones amorosas, pero estás viendo ya que ciertos focos que te dicen, ahí no, esto no y todo, y tú dices, ay, es mi imaginación. Como siempre me aluciné, no, me lo estoy imaginando, porque desde niños nos enseñan eso. Entonces, aunque lo estés viendo, como yo lo veía de niña, como veía Los Ángeles, precisamente el otro día me preguntaba, ¿cómo pude yo cancelar? Y me costó muchísimo, muchísimos años volver a creer en Dios, volver a creer en ellos y sobre todo volver a creer en mí. Fue lo más difícil porque ya empecé a creer en los ángeles y todo, pero en mí me costaba más porque esa idea de que estás mal, es tu imaginación, eso fue lo más difícil. Y todo el mundo te dice, cree en ti, pero nos han metido tanta basura en la cabeza que nos cuesta mucho creer en nosotros. Entonces, cuando estás en situaciones así como esa de peligro, o como yo que me acordaba el otro día y decía, ¿cómo pude cancelar Los Ángeles y dudar si yo los veía de niña? Hubo una vez que, creo que esa también la sabes, de que yo estaba acostada, en aquel entonces, pues al menos mi familia no teníamos mucho dinero, ya se había casado mi mamá de nuevo,
tenía ya otra hermana, pero estábamos todos dormidos en el cuarto. Dormíamos, no era como ahora, que cada quien en su habitación. No, hay todos juntos, todos los hermanos juntos. Estábamos dormidos y de repente algo me despertó, pero agarré la sábana y me la puse así. Y en eso veo entrar, estaba como el pasillo que daba vuelta para ir a la puerta, y veo entrar dos angelitos chiquitos. Y veo que no tocaban el piso. Y uno traía como una vasijita de aluminio. Y Yuri había estado muy enfermo, había tenido 40 de fiebre. Los doctores la habían llevado al hospital y los doctores le dijeron pues a mi mamá pues pida un milagro porque su hijo le puede dar una meningitis, no sabemos si va a pasar la noche y no sé qué. Y le dijeron lléveselo a su casa porque aquí no lo podemos atender, porque no había mucho que hacer. Y entonces mi mamá pues ya se han de imaginar desesperada, ¿no? De que mi hermano pues se estaba muriendo. Y traía fuegos en la boca, los famosos fuegos, traía todo lleno de fuegos. Y yo me acuerdo que llegamos a la casa y mi abuela, hay que bañarlo con hielos. Y lo metían a bañar y nomás oía los gritos del pobre Yuri que gritaba de la fría del agua, ¿no? Pero aún así no le podían bajar la fiebre. Entonces veo que se acercan los angelitos y traían esta vasija de aluminio. Y uno de ellos, pues me vio que estaba asustada. Yo estaba así como, ¿y esto qué es, no? Y me dice, no te asustes, somos los ángeles, venimos a sanar a tu hermano. Y el que me dijo eso agarró algo y le empezó a poner a mi hermano en la cara pues lo que traían en esa vasijita, ¿no? Y cuando terminan me dicen, mañana tu hermano va a estar bien, no te preocupes, no se va a morir. Y se salen. Entonces, cuando se salieron, yo estaba muriendo de miedo, la verdad. Aunque fueran chiquitos y todo, yo me moría de miedo. Justo te iba a preguntar, ¿cómo, o sea, físicamente, cómo podrías decir, cómo describir a estos, lo que llamas angelitos, o sea, que eran? En aquella ocasión, fíjate, yo siempre he dicho, los ángeles no los puedes ver, los ángeles los ves como energía. Hoy yo los veo así, veo solo energías, colores y así, o los percibo. En aquel entonces sí los vi tal cual, o sea, eran dos angelitos como niños. Me acuerdo perfecto que uno tenía el cabello rubio y el otro lo tenía negro. Y sí traían esas túnicas y traían sus alitas y traían, o sea, y no pisaban. Eso sí, me acuerdo perfecto que creo, nunca les he preguntado a los ángeles porque la verdad es que no soy muy preguntona, ya sabes, y luego me dicen, oye, ay, no sé, no he preguntado. Pero nunca les he preguntado, me imagino, que se te presentan como para que tú te familiarices más con ellos. O sea, si a ti no te da miedo verlos, se te van a presentar tal cual. A mí que sí me da miedo ver a alguien que se me presenta, yo siempre pido lo que quieran oír, sentir aquí, pero no que se me ponga alguien enfrente, no, 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 no. Ya es que no veo ni películas de terror ni nada de eso, no, no, soy súper miedosa. Entonces, pero en aquel entonces, pues sí, se te presenta como lo que eres, un niño, para que entres en confianza con ellos. Y sí, eran así, o sea, eso sí me acuerdo perfecto, tengo muy clara, nunca se me olvidó esa imagen y esa escena. Y sobre todo nunca se me olvidó porque salí corriendo cuando ya se fueron y me pude levantar del susto, porque a mí me paraliza cuando tengo miedo. Salí corriendo al cuarto de al lado que estaba mi mamá durmiendo con mi padrastro, ¿no? Les digo, ya se había casado. Y entro corriendo y, mami, acaban de venir unos angelitos a sanar al Yuri, no sé qué. Y mi mamá toda dormida, pues eran como las 3, 4 de la mañana. Ay, Nadia, tú y tus cosas. Ya vete a dormir, por favor, que mañana hay que levantarnos temprano. Y entonces, pues me fui a dormir. La verdad es que no dormí, me quedé dormida no sé a qué hora. Y cuando me levanto en la mañana para irme a la escuela y empieza todo el ajetreo familiar, mi mamá al trabajo, estaba mi abuela con nosotros. Que mi abuela, por parte de mi mamá, realmente era su madrastra. Era muy católica, ella sí creía mucho en Dios y se peleaba mucho con mi mamá porque nos inculcaba de que fuéramos a misa y mi mamá le dijo, si tú vuelves a llevar a mis hijos a misa, yo me los voy a llevar a las reuniones del Partido Comunista. Y eso fue como para mí me vas a perder. Entonces mi abuela dijo, no, no. Entonces ya no nos llevaron ni a misa ni nada, ¿no? Y tampoco nos hablaba ya de religión. Hicieron ese pacto entre ellas. Entonces ese día estaba ahí ella también
y yo me levanto y veo a Yuri sentado en su periquera, porque era muy comelón. Estaba ya comiendo y con su platito, me acuerdo de todo, y mi mamá estaba tomando un licuado porque era lo único que tomaba para no. Entonces yo me despierto y veo a Yuri bien y le digo, mami, ¿ya viste que cómo en Los Ángeles curaron a Yuri? Ya no tenía nada en la boca. Se le habían quitado todos los fuegos y yo, velo mami, no sé qué. Y me dice mamá, ya me tengo que ir porque ya se me hizo muy tarde, no sé qué. Y se fue. Entonces con su abuela. Muy típico de ella. Exacto, ni siquiera Dios te dice. Entonces se fue y yo así, entonces volteo con mi abuela y le digo, pues ella sí me va a creer porque ella es católica, ¿no? Digo, mira abuelita, ¿ya viste cómo se sanó el Yuri? No sé qué. Dijo, ay, sí, Dios nos hizo el milagro. Le dije, sí, abuela, sí nos hizo el milagro, vinieron tus angelitos, no sé qué. Dijo, ay, nadie, ya vas a empezar con tus cosas. Y también me dijo lo mismo. Entonces, yo, pues, esa historia también me marcó mucho porque yo dije, pues, nadie me cree. O sea, me lo imaginé. Entonces, en estos días pensaba, ¿cómo si yo los vi? Yo vi cómo se sanó Yuri, no fue mi imaginación. El hecho es de que Yuri vivió hasta los 50 años y estaba muy pequeño en ese entonces. Vivió muchísimos años más cuando ya no le daban que pasaba la noche, como dice. Entonces, a pesar de eso, el creer en lo que me decían los demás hizo que yo bloqueara todo. Y nos pasa a todos, o sea, que nos dejamos llevar por los demás en que creemos siempre que todos tienen la razón, menos nosotros. Nos cuesta mucho confiar en nosotros, aunque lo veas, porque mucha gente dice ver para creer, y yo digo, no es cierto. Muchas veces lo ves, volviendo a las parejas, ves a tu pareja que se está poniendo, no sé, te está poniendo el cuerno con otra, le está dando un beso, y tú dices, si te dicen, no, no es cierto, le está quitando una basura del ojo, tú dices, ay, sí es cierto, ay, qué mal pensada soy, tiene razón, soy de lo peor, ¿no? Entonces, muchas veces no es cierto que ver para creer, son cosas que nos inventamos, que tenemos que ver cuando en realidad no es eso. Cuando no queremos ver, cuando no queremos ser nosotros mismos, bloqueamos todo y pensamos, no. Muchas veces yo digo, nos contamos mentiras solos, que no nos gusta. O sea, ¿tú crees qué tiene más peso? ¿Ver para creer o creer para ver? Yo creo que es creer para ver. Y más que creer para ver, es seguir tu intuición. O sea, hoy, después de tantos años de estar buscando esta reconexión, ¿tú te acuerdas cómo lloraba al principio? Es que no quiero hablar con los ángeles, que se vaya. No sé qué. Pobres de mis hijas. Un día le voy a decir que cuente ella esa parte, cómo la vivió. Bienvenidos al podcast de mis traumas, ¿no? Exacto. Como todo yo creo que todo es un proceso y como dices tú, confiar en uno mismo yo creo que es un proceso demasiado complicado en el que te afrontas a muchas situaciones, pero yo creo que yo creo que es de los resultados que más satisfacción puede darte en la vida. Sí, es verdad, porque cuando tú sigues tu intuición, pues digo, más que ver para creer o creer para ver, sí podría decir es más creer para ver, pero también confiar en ti, seguir tu intuición, entrar en ti. Y cuando a mí me decían entrar en ti, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo entrar? Si toda la vida me salía, volaba y ahora tengo que entrar hacia adentro. Entonces, es eso. O sea, es igual, porque mucha gente me dice, ¿cómo? Cierras tus ojos y empiezas a observar lo que está sucediendo dentro de ti, de tu cuerpo. Y te empiezan a llegar imágenes, te empiezan a llegar cosas. Es como si el cuerpo te hablara y te empezara a contar, ¿no? A dar información. Exacto. Y entonces ahí es cuando uno empieza a sentir esta conexión que tenemos todos. Porque como siempre les digo, el canalizar, el poder estar en contacto con tus ángeles o con la divinidad, con lo que tú quieras, los dioses del cielo, como lo quieras llamar, la energía, no sé qué, es realmente estar en conexión, estar en contacto con ello y todos lo podemos hacer, todos, todos.
solo que tenemos que confiar en nosotros mismos. Yo creo que más que todo, de esto de creer para ver y esto, es confiar en ti. Y es lo mismo que, como nos dicen, ámate a ti mismo. Las dos cosas son bien difíciles. Pero, o sea, yo creo que tú has vivido ese proceso. ¿Tú crees que es fácil o que se puede más bien lograr? O sea, ¿tú crees, es más, la pregunta es, ¿tú crees que en este momento tú haces eso contigo misma? ¿Confías en ti, te amas a ti misma? ¿Llegaste ya a ese momento? Yo creo que, no sé si ya llegué, no creo. Yo creo que siempre vas a estar en ese proceso mientras estés en este plano terrenal. Porque día a día vas aprendiendo cosas nuevas, vas descubriendo cosas nuevas, que hoy creo en mí, que hoy me amo y muchas veces me pongo como prioridad, aprendí a hacer eso, sí, siento que lo logré. Pero yo creo que nunca no existe el ya, alcancé el máximo. Siempre va a haber algo más, por eso se dice que venimos a evolucionar. Pero el nivel de satisfacción y si yo veo mi vida de hace, que sea, 20 años o de cuando era niña, o sea, es totalmente otra. O sea, sí se puede. Tu pregunta es fácil, es difícil. Todo depende de qué tan terco seas. La verdad. Esa es la respuesta. Confirmo. Exacto. Puedes hacerlo, tú lo haces fácil o difícil. Esa es la verdad. No existe el gurú, no existe el método, la meditación, el ritual, el no sé, lo que le quieras llamar para lograr eso. Existe el cuánto confías en ti, pero en decir, Una fuerza de voluntad, sobre todo. no es fuerza de voluntad, es mm, Las fluir, ganas. no ser tan terco. O sea, porque es como yo, ¿no? O sea, tú lo sabes que, no, es que yo no creo en Dios y no creo en los ángeles. Y a mí nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer, porque yo soy la super mujer, así me educaron. Que siempre digo, ¿quién se les ocurrió esas cosas? Es verdad, es que vienes de una familia de matriarcado prácticamente. Exacto, y desgraciadamente lo transmití. Ya lo estamos trabajando, ya estamos solucionando, ¿no? Afortunadamente me di cuenta de hace años, entonces ya lo han ido procesando, ¿verdad? No, sí. Entonces sí, eso yo digo que es lo peor que también todos cometemos, o sea, tratando de hacer las cosas diferentes, entiendo que la generación de mi madre venía del 68, de los años 60, la revolución, eliminar la represión, ¿no? De los jóvenes, era un cambio total, como el cambio que estamos teniendo ahorita, pero ahora es más espiritual, ¿no? En aquel entonces era la lucha por los derechos de la mujer, de los jóvenes, de todo. Entonces tenían otro tipo de visión de la vida y la mujer tenía que salir sola adelante, que nadie le dijera qué hacer, que tenías que estudiar mucho para que salir adelante y que nadie te dijera qué hacer y poder mantenerte y mantener a tus hijos y nos metieron todas esas cosas que realmente, pues no sé ustedes, pero yo continúo a estudiar el día de hoy. Sigo, estudio, mis hijas me dicen, que tengo cursitis, me encanta aprender, me encanta hacer cosas. Y, pero a pesar de eso, no es que he logrado lo que ellos te decían, ¿no? Yo creo que tiene que haber el equilibrio entre respetarnos realmente hombres y mujeres. No hay nadie mejor que el otro, o sea, no es que las mujeres somos mejores, no es que los hombres son mejores, es los dos, por eso estamos aquí, o sea, por eso nos hicieron a los dos. No podemos procrear, no podemos generar vida si no es con uno o con el otro, porque aunque tú me digas, pero es con inteligencia, inseminación, ya me estoy poniendo con la inteligencia artificial. Pronto, probablemente en unos años. Pero... Exacto. Pero de todos modos necesitas esperma. Entonces necesitas el hombre.
¿no? O sea, y necesitas el óvulo. No hay forma de crear vida si no existe lo que la madre naturaleza nos da, o Dios, como lo quieras llamar. Entonces, yo creo que el enseñarnos eso nos hace mucho daño el que yo tengo que ser la supermujer y tengo que ser súper fuerte. Pero bueno, regresando al tema, pues como era así, cuando los ángeles aparecieron, o sea, ella le cosa que yo decía, a mí ustedes no me van a venir a decir qué hacer, yo voy a hacer lo que yo quiera. Definitivamente. Y Y me era costó mucho. como tener un hijo pequeño que no se quiere comer el plato, lo que hay en el plato literalmente. Fue una lucha un poco... Exacto. Diles lo que dices de mis ángeles, que, ¿dónde están mis ángeles? No, bueno, yo siempre he dicho que esos ángeles están en terapia. O sea, tienen, yo creo, un cupón en el psicólogo o algo, porque de verdad es que... Wow. Porque Un poco terca eres. Sí, muchas veces yo decía, bueno, quiero la demostración de que existe. Y se la daban, ¿eh? Se la daban. Yo aún así no confiaba. Exacto. Al día siguiente ya no confío. Sí, sí, soy así. Entonces, por eso les digo, ¿cuánto tiempo te puedes llevar? Depende de ti. Si tú confías en ti, en tu intuición, no eres tan cabezona o cabezón como yo, de que no, lo que yo digo, pues, soy más grande que Dios, eso sí es ego, ¿no? O sea, ni Dios me va a venir a decir qué tengo que hacer. Yo creo que cuando ves esa parte, entonces ahí ya tú decides por qué camino te vas y lo haces fácil o difícil. Bueno, pero yo creo que al final lograste dar ese salto, ¿no? En el sentido que aprendiste también a confiar en ellos y creo que la demostración más fuerte que en otro capítulo contaremos es por qué estás en Italia, ¿no? Yo creo que es una historia que te revolucionó literalmente la vida, te la giró 180 grados, pero fue porque confiaste en ellos y te dieron esa señal que te daba a entender que tu camino proseguía y tu vida proseguía en Italia y ya no en Ciudad de México, ¿no? Así es. Yo creo que ese más que 180 grados fue, no sé, los que son de México, no sé si alguna vez han ido a Acapulco, cuando te metes y los volcanes que te da la ola. Así fue. Así no fue ni 360 grados, fue lo que me agarró la marea en Acapulco. Pero bueno, pues nada, gracias Alesia por acompañarme en este nuevo capítulo de mi vida y que siempre está conmigo, ¿no? Ciertas partes, en las buenas y en las malas, ¿no? Esto es un matrimonio. No, pero creo que el poder compartir con ustedes esta parte de pues lo que soy realmente, ¿no? Yo creo que por eso también me costaba tanto hacer contar mi vida, porque la gente muchas veces te ponen dicen, ay, canaliza y piensan que uno es, no sé, que te la pasas todo el día rezando y aquí y allá. Pero pues somos seres humanos como todos. Y más cuando toda tu vida viviste de otra forma, ¿no? Muy terrenal, nada que ver con lo espiritual. Yo creo que esa es la parte que muchas veces la gente no ve, ¿no? Y yo soy así, o sea, lo que están viendo ahorita, yo soy así, me comporto así con mis hijas, a veces hasta hablo un poquito de más. Sí, siempre me están regañando, cállate mamá, ¿no? No. Pero qué vergüenza, ¿no? Pero soy así, y eso es lo que quería que me conozcan tal como soy, y sobre todo quitar ese mito de que si somos espirituales tenemos que rezar y dejar no sé, de hacer eso y todo. Antes que nada somos humanos. Y sí es verdad que trabajando en ti mismo puedes dejar de juzgar menos, puedes dejar de criticar menos, puedes dejar de... Quitarte algunos hábitos. exacto. Ser mejor persona día a día, sí. Pero eso no quiere decir que lo dejes de hacer. O sea, es un proceso. Pienso yo, si no fuera así, pues seríamos angelitos, ¿no?
creo yo. No, yo creo que también se conecta justo al tema que tratamos hoy, que es la espiritualidad. Yo creo que en vez de alejarte o rechazar ciertas cosas, ciertos hábitos que tienes, que a lo mejor tú piensas que son negativos o que otra gente retiene que son negativos, para ti no son así. Yo creo que la espiritualidad lo que hace es acercarte a justo a ti mismo, o sea, quién eres. A la espiritualidad al final es eso, acercarte a quién eres tú mismo. Exacto, exacto. Muy bien dicho, porque eso es, para mí, creo, y para muchos, el dejar de quitarte esas máscaras y conocerte, porque nos perdemos muchas veces, no sabemos ni quiénes somos, ni, como decía, nuestros dones los escondemos la mejor parte de nosotros, ¿no? Muchas veces por querer encajar, por querer que nos quieran, que nos acepten. Y al final, yo te la pasas por la vida coleccionando desamores, se podría decir, porque realmente con ese afán de que te quieran, de que te acepten y todo, lo único que te están poniendo enfrente es el espejo de que tú no te estás valorando y no estás aceptando quién eres. Y sí, eso para mí también es la espiritualidad, el reconocer y que te guste quién eres, así para otras personas eso no está bien, tiene que estar bien para ti, sentirte bien tú. Y eso es lo que espero que hagan todos y cada uno de ustedes. Pues gracias por habernos acompañado. Queríamos hacerlo cortito, pero creo que no fue tan cortito. Nos esperamos la próxima semana. Vamos a estar subiendo un capítulo, un podcast cada semana. Si tienen algún comentario, pues se los agradecemos. Sí, nos daría bastante gusto ver sus comentarios acá abajo, si tienen alguna duda o algún tema que tal vez les genere curiosidad que les gustaría que tratáramos, hacerle alguna pregunta de su vida o de cómo ha afrontado diferentes situaciones o cómo ustedes a lo mejor podrían afrontar alguna situación. Nos encantaría que dejaran los comentarios aquí abajo y pues muchas gracias por comenzar esta nueva aventura también con nosotros y gracias a ti por permitirme ser parte de esto. Sí, de hecho iba a decir, y también preguntas a ella, que no solo a mí, de cómo le hace para vivir con una mamá que habla todo el tiempo con los ángeles, ¿no? Sí, bueno. Igual y también están curiosos que, oye, ¿se fuma algo? No. No, es muy aburrida. No incitamos a que la gente fumé mucho tiempo, afortunadamente lo dejé cigarro. Ya me acuerdo los sí, específico. Exacto. Y no, así es que desgraciadamente o afortunadamente soy así de naturaleza. Así es que los esperamos en el próximo capítulo y gracias por estar aquí. Gracias, Alicia. Y nos vemos hasta la próxima. Y como siempre, un abrazo de corazón.